Bien, mis hermanos, vamos a continuar entonces con nuestro tema, el perfecto plan de redención. Va a hacer un recuento rápidamente. ¿Qué vimos en primer lugar? El perfecto autor de la salvación, un perfecto plan de salvación. Tenía que tener un autor perfecto de esa salvación. En segundo lugar, ¿qué vimos? La meta de la salvación. ¿Y cuál era la meta? ¿Cuál era la meta? Llevar muchos hijos a la gloria. Es para allá que nosotros vamos. Y si vamos a la gloria es por ese Salvador y esa salvación que Él ha obrado para nosotros. Y en tercer lugar, nosotros vimos que el medio para lograr esa salvación. ¿Y cuál fue el medio? La cruz de Cristo. La cruz. Ese es el mensaje que nosotros tenemos que predicar. Nadie irá al cielo sino por medio de Cristo. Nadie irá al cielo si no cree y recibe ese mensaje. No es atractivo, no es popular, pero es el medio para llegar al cielo. Y no podemos cambiar eso. No podemos cambiar eso. No queremos ser populares. Queremos ser fieles al Señor y fieles a su mensaje. En cuarto lugar, la relación especial que tenemos con el Salvador o con el autor de esa salvación. Versículos 11 al 13. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez, yo confiaré en él. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Estos versículos destacan la perfección de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Combinando los versículos 10 y 11, se nos muestra que no somos nosotros ahora, una vez que hemos aceptado a Cristo como Señor y Salvador, no somos meros hombres y mujeres restaurados a nuestro estado original. No. Sino que ahora nosotros hemos sido hechos conforme a la imagen de Jesús. No fuimos hechos en la salvación conforme a la imagen de Adán. No, esa era la imagen que teníamos, pero ni siquiera a la imagen de Adán antes de la caída. No. Nosotros ahora fuimos recreados a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso lo enseña la palabra de Dios claramente. Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a ¿qué? Conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, cuando nosotros fuimos salvos, ¿qué fue lo que Dios hizo en nosotros? Dios nos recreó, Dios nos regeneró y nos hizo ahora conforme a la imagen de Jesús, no a la imagen de Adán, a la imagen de Jesús. O sea, nosotros estamos ahora en una posición y en una condición y en un estado mucho más privilegiado que el que tenía Adán antes de la caída. Una vez que nosotros hemos sido salvos. Eso es extraordinario. Claro que nosotros nos reparamos en ello porque muchas veces ni lo sabemos. Nosotros creemos que al aceptar a Cristo lo único es, que voy al cielo. Pero no es eso nada más.
¿Sabes lo que somos nosotros ahora? Es la identidad que se nos ha dado, la naturaleza que se nos ha comunicado ahora en la salvación. Es un enorme privilegio el que nosotros tenemos, que no alcanzamos a entender y obviamente no valoramos en su justa dimensión. Miren cómo Pablo lo expresa en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículos 3. Efesios capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice, bendito el Dios y Padre que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tremendo el privilegio. Y eso es lo que el autor de la carta a los Hebreos está intentando resaltar aquí, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos. Así que no se nos muestra que no somos meramente hombres y mujeres restaurados a nuestro estado original. No, somos hombres y mujeres que hemos sido levantados para compartir la santidad y la gloria de Dios como miembros de la familia divina. Eso es lo que nos está diciendo el autor. Las palabras del versículo 11 señalan que Cristo es el autor de nuestra santificación y que nosotros ahora compartimos esa santidad con Él. Pedro hace eco de esas palabras cuando dice, si no, como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y esto no es únicamente un llamado a la santificación. No, se nos llama a la santificación porque somos santos, porque aquel en el que Dios no ha implantado un principio de santidad no puede ser santo y no se puede santificar. Dígale a un impío que sea santo para ver si es verdad. Dígale que sea santo, dígale que viva como un santo, no puede, porque él tiene que ser santificado primero. Pero además nos dice el autor de la carta a los Hebreos que Cristo no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. Somos hermanos de Cristo. ¡Qué gran privilegio! ¿Quién es Jesucristo? Es el Dios hecho hombre. Y Él está diciendo que Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. Somos hermanos de Cristo. Oh, hermanos, ¿y cuántas veces no nos avergonzamos nosotros de Cristo? ¿Cuántas veces no nos avergonzamos de... ¿Tú eres cristiano? Él no se avergüenza de llamarse hermano de nosotros y debería avergonzarse. Debería avergonzarse. Y Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros sus hermanos. ¿Por qué entonces tendríamos nosotros que avergonzarnos de llamarnos hermanos de Cristo? Si cuando nosotros vemos una figura por ahí del deporte, del arte, del espectáculo, de la política, de una vez queremos sacarnos una foto con ellos y ponemos esa foto en la ponemos ahí en nuestra foto de perfil para dar la impresión de que somos amigos de esa persona, cuando ni siquiera conocemos a esa persona. Coincidencialmente, nosotros no tomamos esa foto con esa persona y queremos dar esa impresión. Si tuviéramos una foto de Cristo, Él tuviera en nuestra foto de perfil
Estuviéramos con Él ahí, exhibiéndola. Somos hermanos de Cristo. Eso es un gran privilegio, mis hermanos. Un enorme privilegio. Lo que pasa es que hay cosas que nosotros las volvemos tan comunes en la iglesia, tan comunes, que terminamos cualquierizándola. Y la volvemos comunes. Y no entendemos muchas veces eso y no apreciamos eso. Todos estos términos familiares muestran claramente que nuestra identidad ya no está arraigada en nuestra vieja relación con Adán, a través de quien vino la esclavitud, a través de quien vino la muerte, a través del cual vino la condenación, la frustración, todas las enfermedades, todos los achaques y todos los problemas que nosotros tenemos. Sino que nuestra identidad está arraigada ahora en nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo. Eso es lo que dice el autor aquí. Y a partir del versículo 12 se introducen 3 testimonios para probar que Cristo es la cabeza de un nuevo orden en esta humanidad redimida. Primero, la constitución de la congregación con Cristo en el centro como revelación de Dios a sus hermanos es posible solo por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y el autor dice aquí en el versículo 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. ¿Ven lo que decíamos ahorita, mis amados hermanos? Es que venir a la iglesia no es solamente venir a escuchar un sermón, no, es venir a tener comunión con el Señor. Él es el centro de nuestra adoración, Él es el centro del culto, no somos nosotros. Ese es el problema de muchas iglesias y muchas congregaciones que han convertido al hombre en el centro ahora de sus cultos, en el centro de sus reuniones, y entonces están tratando de complacer continuamente a los hombres. Y tienen aquí ahora un cristianismo y un culto a la carta. Y entonces, como la gente, nosotros los seres humanos, somos tan cambiantes, hoy nos gusta una cosa y mañana no, mañana nos gusta otra. Y hoy queremos una cosa y mañana queremos otra. Y estas iglesias están cambiando constantemente y constantemente cambiando y constantemente cambiando. Y usted se pregunta, ¿pero por qué es que cambian tanto? Claro, porque el centro son la gente. No estamos para complacer a la gente. No estamos para agradar a la gente. Si usted está alineado con Dios, usted será complacido y usted será agradado. Pero el propósito es agradar a Dios. Él es el centro. Eso hay que entenderlo. Y las iglesias están cambiando constantemente, cambiando la música, cambiando esto. ¿Por qué? Porque ya la gente no quiere la música vieja, esa música arcaica, esa música está desfasada, esa música ya lo queremos una música moderna, queremos esto, queremos aquello, no, queremos tal cosa, y queremos, y cambiando todo, cambiando todo, cambiando todo, cambiando todo, cambiando constantemente. No podemos hacer eso. Dios es el centro. Él es el que tiene que ser agradado. Anunciaré a mis hermanos tu nombre. En medio de la congregación, ¿quién está? Jesús. En medio de la congregación te alabaré. Jesús es el centro. Él es el centro. Segundo, la dependencia declarada. Versículo 13. Y otra vez, yo confiaré en Él. No podemos vivir sino confiando en Dios, porque Cristo es la cabeza de la iglesia y Él confió en Dios. Y si Él confió en Dios, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Confiar también. No podemos hacer otra cosa. Él nos dio ese ejemplo de confianza en el Señor, de dependencia en el Señor, de buscar su guianza. Y ahora nosotros queremos depender de muchísimas cosas. Queremos depender de los hombres,
queremos depender de la gente, queremos depender de los ansiolíticos, queremos depender de aquello, queremos depender de cosas. Dependa de Dios, aprenda a depender de Dios. Eso fue lo que Cristo hizo. Él pasó por momentos difíciles, pero ¿qué hizo él? Dependió del Señor, confió en el Señor, descansó en el Señor. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tercero, la cabeza representativa de esta nueva raza a la que, como el postrer Adán, comunica vida en vez de pecado y muerte. Versículo 13, la última parte. Y de nuevo, he aquí yo y los hijos que Dios me dio. El pensamiento es que somos miembros de una familia común, reconociendo a un mismo Padre en común. Somos la real familia, la verdadera familia, la familia de Dios. Eso es otra cosa que no se entiende tampoco. Somos la familia, mis hermanos, la familia de Dios, la verdadera familia. No estamos diciendo que nuestros familiares carnales no son familia nuestra, son nuestra familia. Pero ¿cuál es la verdadera familia? La verdadera familia, ¿cuál es? La verdadera familia. Familia de Dios. Es con ellos que usted va a compartir la eternidad. Esta es una familia temporal. Esta familia carnal es una familia temporal. La familia de la fe es la verdadera familia. Con ellos va a compartir la eternidad. Con ellos va a vivir para siempre. En una ocasión a Cristo lo fueron buscando sus familiares, su familia carnal, que de paso no creían en Él, hasta que resucitó. Su madre creía, pero sus hermanos no. Y lo andaban buscando porque en un momento determinado la familia de Cristo pensó que él estaba loco, que él estaba medio desquiciado. Este muchacho solamente le ha cogido ahora cuando anda predicando y predicando y predicando y predicando. El muchacho como que tiene problemas. Y entonces lo fueron buscando en ese contexto. Y él estaba enseñando en un lugar. Y cuando fueron le dijeron, maestro, ahí está afuera, está tu mamá y tus hermanos que te están buscando. El Señor Jesucristo miró a su alrededor y comenzó a señalar a alguna gente y dijo, ¿quiénes son mi padre y quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y dijo, ¿tú ves esa señora que está allá sentada? Sí, esa señora, esa es mi madre. Y tú ves aquel señor que está allá, sí, ese señor es mi padre. Y estos jóvenes que están aquí, tú ves este joven, esta joven, aquel joven, esos son mis hermanos. ¿Saben por qué? Porque el que hace la voluntad de Dios, ese es mi padre, y ese es mi padre, y esos son mis hermanos. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? Que María no era su madre. Que Judas, qué sé yo, Jacobo, no eran sus hermanos. No era eso lo que él estaba diciendo. Él estaba diciendo, esta es mi verdadera familia. Porque con esta familia es que yo voy a compartir la eternidad. Digo, la eternidad. Y por eso nosotros tenemos que procurar que nuestra familia carnal conozca al Señor. Porque si no conocen al Señor, ellos no van a compartir la eternidad con nosotros. No van a estar con nosotros por la eternidad. ¿Vimos en primer lugar qué? ¿Qué vimos en primer lugar? En segundo lugar. En tercer lugar. En cuarto lugar, la relación especial con el Salvador. En quinto y último lugar, el provecho resultante de esta salvación. ¿Cuál es el provecho que nosotros hemos recibido de esta salvación, de esta perfecta salvación? En primer lugar, la identificación de Jesús con nosotros. Es un provecho extraordinario. Jesús se identificó con nosotros en su encarnación o mediante su encarnación y compartió nuestra naturaleza. Su identificación con el ser humano fue total,
pero sin pecado. Solo un hombre podía morir por otro, pero tenía que ser un hombre perfecto. Y ese hombre perfecto tenía que ser Dios hecho hombre. En segundo lugar, la derrota de Satanás, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿Lo ven? Y ahora te va a decir para qué. Es decir, él se hizo hombre. Él se identificó con nosotros como hombre. Y ahora te va a decir para qué. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Así que Jesús murió para destruir al diablo. Y ese es otro de los beneficios resultantes, la derrota de Satanás. Destruir aquí no significa aniquilar, sino hacer algo inoperante. Esa es la idea. Hacer algo inoperante. Esa es la idea. En Mateo capítulo 12, el Señor Jesucristo sana a un muchacho que está endemoniado. Vamos, otra vez vienen los judíos incrédulos que no creen en él, pero al ver que el milagro es tan evidente, no lo pueden negar. Muchacho endemoniado, y de repente el muchacho está bien, está sano. Ellos dicen lo siguiente, que Jesús echó fuera el demonio, es verdad, pero fue por el poder del diablo. Sí, es verdad que lo echó fuera, pero fue por el poder del diablo. Y Jesús utiliza una lógica, pero tremenda. Y le dice, mira, no pudo haber sido por el poder del diablo, sencillamente porque el diablo no se puede echar fuera a sí mismo. Y si el diablo se echa fuera a sí mismo, eso significa que su reino está dividido. Y si su reino está dividido, entonces no puede permanecer. Porque un reino o una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Si Satanás se echa fuera, Satanás contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Ahora, si lo que yo acabo de hacer lo hice por el poder del Espíritu Santo, eso es una clara indicación de que el reino de Dios está entre ustedes. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces puede entrar en su casa y saquear sus bienes. Jesús vino a la casa del diablo. Y para poder saquear sus bienes, nosotros que estábamos bajo el poder del diablo, ¿qué hizo él? Tuvo que hacer al diablo inoperante para nosotros, para poder saquear sus bienes, que somos nosotros, y que estábamos bajo el poder del diablo. De otra manera, no podía arrebatarnos del poder del diablo. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Por medio de la muerte derrotó al diablo, lo hizo inoperante, para poder arrebatarle a aquellos que estábamos bajo el poder del diablo. ¿En qué sentido el diablo tiene el imperio de la muerte? No en el sentido de que él puede matar gente. Probablemente en el sentido de que puede demandar la muerte como pena por el pecado. Probablemente. No que él puede matar. Porque si él pudiera matar, ya lo hubiese matado a todo el mundo y se lo lleva para el infierno. Además, la Biblia declara que Jehová mata y él da vida, que él hace descender al Seol y él hace subir. Él empobrece y enriquece, él abate y enaltece. Eso está en el segundo libro de Samuel o primer libro de Samuel. Cuando él fue donde Dios para acusar a Job, ¿qué le dijo Dios? Está bien, hiérelo con una enfermedad, pero ten cuidado. Ten cuidado, porque el diablo no puede hacer lo que le parece. Dios. Esa mentalidad muchas veces de nosotros equiparar al diablo con Dios y ver este asunto como dos fuerzas, el yin y el yang. No, eso no.
dos fuerzas que son equiparables. No, no puede ser. El diablo no puede hacer lo que le... Por eso tiene que darnos a nosotros confianza en el Señor. Eso tiene que darnos a nosotros aliento, ánimo y confiar en el Señor. Y saber que Él no puede hacer lo que Él quiere hacer. En tercer lugar, la liberación lograda. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Cristo nos libró del temor de la muerte. Noten, no de la muerte, del temor de la muerte. Está hablando de la muerte física. Él no libró de la muerte. Él nos libró del temor de la muerte. Los creyentes morimos. Pero se supone que el creyente no le debe temer a la muerte. Se supone. ¿Y por qué? Porque Cristo venció la muerte. ¿Y por qué? Porque vamos a resucitar. Y por eso es que el apóstol Pablo le puede lanzar un desafío a la muerte en 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es la muerte en victoria. Dice Máximo en El Gladiador, no sé si han visto la película del Gladiador. Le dice él a el emperador Cómodo. El emperador Cómodo lo tiene atado y le dice que se va a batir con él en un duelo. Pero el emperador Cómodo es un cobarde y además se da cuenta que no sale con Máximo, obviamente. Ni siquiera comiendo. Y entonces él lo tiene encadenado y ya lo ha retado para matarlo en la arena, para batirse con él en la arena, en el Coliseo. Y entonces él va y lo abraza y le da una estocada en el omóplato y le perfora un pulmón. Y entonces Máximo le dice que cuando la muerte se presenta, él dijo, un sabio dijo, y eso le había dicho el filósofo, el papá de Cómodo, Marco Aurelio, dijo, un sabio dijo que cuando la muerte se presenta, nos da una sonrisa y que nosotros debemos devolvérsela. Es así como el creyente tiene que ver la muerte y enfrentar la muerte. Cuando la muerte se presente, déle una sonrisa a la muerte. ¿Y por qué? Porque ya Cristo venció la muerte. Y hay creyentes que entran en pánico, hay creyentes que, me dijeron esto y ahora me dijeron aquello, y andan depresivos y andan en pánico. Pero mis hermanos, Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Entonces usted lee eso en la Biblia, lo lee, lo repite, aplíquelo. Cuando la muerte venga por nosotros, mis hermanos, nosotros ganaremos, hemos ganado. Porque morir es pasar a la presencia del Señor. Ausente del cuerpo, presente al Señor. Y ese es el énfasis, le decía a unos hermanos ahorita, ese es el énfasis del Nuevo Testamento. La gente habla del cielo y del cielo. Ay, voy para el cielo y para el cielo y para el cielo. ¿Y qué es el cielo? El cielo donde está Cristo. Eso es el cielo. Porque el énfasis de la Biblia es estar con Cristo. Ese es el énfasis. Y la gente se vive imaginando cómo es el cielo. Pues la Biblia no describe el cielo. ¿Y sabe por qué no describe el cielo? ¿Sabe por qué no lo describe? O lo describe, por ejemplo, con símbolos y figuras. Calle de oro, mar de cristal. Y la gente cree que es verdad, que van en un carro ahí, en un calle de oro. Y la gente cree como que eso es así.
No, lo que la Biblia te está diciendo es, el énfasis es un asunto de que Jesús está ahí y es un sitio agradable, es un sitio delicioso, es un sitio inimaginable, es un sitio inigualable. Pablo fue llevado allí y cuando Pablo quiso expresar eso, ¿qué dijo él? Lo que yo vi allí no se puede describir con un lenguaje humano, con palabras humanas. Eso no se puede describir. ¿Él lo dijo, sí o no? Y fue tan extraordinaria la experiencia que tuvo Pablo, que para que no se exaltase sobremanera, le fue dado un aguijón, un mensajero de Satanás, para que no se gloríe sobremanera. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el énfasis? Es estar con Cristo. Cristo murió y cuando nosotros nos convertimos, ese miedo, ese terror a la muerte, Él nos libró de eso, de esa esclavitud. Eso es lo que está diciendo el autor aquí. Cuarto lugar, el socorro que nos ofrece. El socorro que Él nos ofrece. ¿Y qué nos dice el autor? Nos ofrece misericordia. Nos ofrece misericordia, versículo 17, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso. Misericordia hacia los hombres, comprendiendo su debilidad y limitaciones, sus fracasos y sus pecados, tomando en cuenta sus necesidades. Eso es lo que nos lleva a nosotros a ser misericordiosos. Cuando nosotros creemos que somos superiores a los demás, cuando creemos que estamos en un nivel de espiritualidad superiores a los demás, nosotros no somos misericordiosos, somos duros con los otros, somos duros con los demás. Por eso Cristo se hizo semejante a nosotros para comprendernos sin pecado, pero para comprender nuestra naturaleza, para identificarse con nuestro fracaso, con nuestras debilidades y ser misericordioso con nosotros. Oh, hermano, cuán duro hemos sido a veces con otros. Por eso, porque estamos en un nivel quizá de conocimiento superior que los otros. Y cuán duro hemos sido. Porque no entendemos lo que están pasando los otros. Él vino a ser misericordioso. Confianza para el creyente. Dice, vino a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en lo que a Dios refiere. Fiel, fiel hacia Dios y por tanto alguien en que el creyente puede confiar plenamente. Perdón para los que creen en él, sigue diciendo el autor, vino a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere para expiar los pecados del pueblo. Mis amados, en Cristo hay perdón para nosotros. Sí, yo sé, pastor, yo me convertí en el año 1000, que si yo cuánto, y Él me perdonó. No, hay perdón en Él ahora. Hay perdón para nosotros ahora. ¿Saben por qué? Porque seguimos pecando. Y tenemos que seguir pidiéndole perdón al Señor. Y Él nos sigue perdonando. No pecamos deliberadamente, se supone. No practicamos el pecado, se supone, pero pecamos. Y tenemos que seguir recibiendo perdón del Señor y pidiéndole perdón al Señor. Y finalmente socorro para los que son tentados. Versículo 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él sabe lo que es la tentación. Y todos nosotros, sin excepción alguna, todos, sin excepción, todos somos tentados. Todos. Unos con una cosa, otros con otra. Pero todos somos tentados. En algunos la tentación es más fuerte, en otros la tentación es más débil. Pero todos somos tentados. Todos tenemos que batallar. Todos tenemos que batallar con tentaciones. Todos, absolutamente todos. Y el Señor es poderoso para socorrer a los que son tentados. La palabra socorrer significa, en el texto griego, correr en auxilio de alguien. Así que cuando somos tentados, Cristo dice, está siendo tentado y sale corriendo en auxilio nuestro.
Esa es la razón por la que nosotros muchas veces no cedemos y no caemos a las tentaciones. No es porque somos mejores que los demás, ni porque somos más santos que los demás, ni porque conocemos más la Biblia que los demás. Es porque el Señor nos socorre. Es porque el Señor viene en nuestro auxilio. Y es a Él a quien tenemos que ir cuando somos tentados y decirle: Señor, socórreme en medio de esta tentación. Mire esta dificultad, socórreme, ayúdame. Eso es lo que tenemos que hacer. Al ver todo esto y escuchar todo esto, ¿qué debemos hacer nosotros? Bueno, debe salir de nuestros labios y de nuestro corazón una doxología a nuestro Señor. Una alabanza a nuestro Dios. Un gloria a Dios a Él, un aleluya a Él. ¿Saben por qué? Porque a nadie se le pudo haber ocurrido este maravilloso plan de salvación que no fuera a Dios. Y de no haber sido por ese plan maravilloso, todos nosotros estuviéramos perdidos, todos. Cuando Pablo desarrolla ese plan de salvación, que eso es lo que hace en la carta a los romanos, al final, miren lo que dice el apóstol Pablo, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Romanos capítulo 11, versículo 33, aquí concluyo. Escuchen las palabras de Pablo. Y Pablo lo que ha desarrollado es el plan de salvación desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, versículo 32. Es ese plan de salvación que nosotros hemos resumido en estos dos sermones. Todos esos capítulos, 11 capítulos, eso es lo que Pablo ha desarrollado. El plan eterno de redención. El plan perfecto de redención. Y miren lo que él dice ahora. Oh, dice él, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Ustedes recuerdan cómo comenzamos el texto? ¿Cómo comenzamos los sermones? ¿Ustedes recuerdan? Si Dios te hubiese dicho a ti, aconséjame que quiero salvar al hombre, pero no sé cómo hacerlo. Aconséjame. ¿Qué tú me aconsejas? Dios no le pidió consejo a nadie. ¿Y saben por qué? Porque él sabía que nadie le iba a dar este consejo. A nadie se le iba a ocurrir esto, solamente a él. Y por eso Pablo exalta al Señor. ¿Quién entendió la mente del Señor o quién fue su consejero? ¿O a quién le dio él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Gloria al Señor por ese plan de redención. Y no solamente debemos expresarlo con nuestros labios, no solamente debemos sentirlo en nuestro corazón, debemos vivirlo con nuestra vida. Nuestras vidas tienen que ser para la gloria de nuestro Dios. Bendiciones para ustedes.